Se termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país, pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas en este país. ¿Y sabes qué? Esa es una combinación genial porque al menos a Raúl y a mí nos encanta. Nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Willkommen. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido, regresado. ¿Con coronavirus, sin coronavirus? No, me hice el test en el aeropuerto y en 36 horas la eficacia alemana me envió el resultado negativo, así que tuve que ir a trabajar el lunes por la mañana. Ah, muy bien. Bueno, me alegro por vos. Imagino que lo habrás pasado bien y habrás extrañado el podcast. Yo te tuve que reemplazar. Creo haberlo hecho bien. Tuvimos cerca de 10.000 visitas el último episodio. Es el más escuchado. Sí, estamos pensando seriamente en descartarte y buscar un reemplazo porque evidentemente no sos el factor que hace que suban las visitas, ¿viste? Pero bueno. No soy el factor AFT. Claro, tal cual. Y bueno, hablando de factor AFT, creo que hoy estamos con alguien, nos está acompañando a alguien. El otro día al final del episodio dije que iba a haber una sorpresa. Buscamos, no encontramos, entonces agarré y lo llamé a Andreu. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Pero pará, Andreu tiene su propia música, ¿sabías? Porque eres Por un buen favor. chico. Por favor. Andreu Jerez. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Andreu? Muy bien, un placer estar aquí. Andreu G. le conocéis todos, periodista afincado en Berlín hace mucho tiempo. Y bueno, de hecho es el autor del título del podcast, aunque no le hemos pagado por los derechos. Pero Andreu lleva anunciando el fin de la era Merkel ya unos cuantos años y por fin ha llegado y en honor suyo hacemos este podcast. Así que estamos muy contentos de tenerte hoy aquí. No, contento estoy yo. Lo que no sé si tomarme lo que acabas de decir como un cumplido o como una afrenta, pero bueno, me lo voy a tomar bien. Tomátelo como plagio, que es lo que es. Yo lo único que estoy pensando en pediros royalties, porque primero, si me creo lo de los 10.000 oyentes, yo creo que aquí hay un potencial económico del cual puedo sacar provecho. Que no sé si creérmelo lo de los 10.000, por otra parte. Bueno, después publicaremos los screenshots en nuestro blog en eleccionesenalemania.com y vas a quedar en ridículo, básicamente. Bueno, no será ni la primera ni la última vez, así que está todo bien. ¿Que no cumplimos nuestras promesas o que quedas en ridículo? Bueno, déjalo ahí. No, yo solamente quería decir, antes de que sigas con la introducción, quería decir que yo ahora mismo me siento como Ansu Fati al lado de Leo Messi. He cumplido un sueño, estoy jugando junto a los mejores. No, yo ya de puestos a los cumplidos, que habéis terminado el podcast de la transición alemana, soy uno de vuestros oyentes, de vuestros también miles de oyentes, y os tengo que felicitar porque, vamos, es un documento de obligada escucha, ¿eh? La verdad es que habéis hecho un curro guapo. Os quería felicitar, ahora en serio, que hay que ponerse en serio de vez en cuando. Muchas gracias. Y está muy bien. Felicitaos a vosotros y también a Estación Cosmos, Estación Sur, por haber promovido eso, ¿no? Hay que hacer formación política y que la gente joven, esta gente joven que solo le gusta el botellón, se entere un poco de lo que pasa en el mundo, hombre. Hombre, a mí me gusta el botellón y la política. Yo creo que son cosas compatibles, también te lo digo. Bien, venga. Brindemos. Yo tengo una copa de vino aquí. Ahí está. Salud, compañeros. Por transición alemana, que bueno, para el que no lo conoce, la transición alemana es un podcast paralelo a este que justamente tendrá su último episodio este fin de semana con Andreu, conmigo y con Alejandra López y los demás chicos de Estación Sur. Es un podcast que se ocupaba de los 30 años de la reunificación y que es el tema de hoy. Hoy tal vez no lo vamos a encarar con tanto rigor y con tanta profundidad como en esos 12 episodios de la transición alemana, pero sí tenemos ganas entre
entre nosotros tres de contar algunos elementos, ¿no? Sobre los 30 años de la reunificación, que para Alemania es uno de los días más importantes de su historia reciente. De hecho, mañana, que es el día en que se cumple, es feriado, y yo me olvidé de comprar tiramisú, así que no sé, hasta el lunes no voy a poder comprar. Andreu, contame. Uno de los primeros elementos que uno piensa cuando piensa en la reunificación es en la caída del muro, pero esto pasa un año después, en realidad, la reunificación, o casi un año después. Y 30 años más tarde, que es de alguna manera uno de los elementos que tenemos en nuestro podcast cuando analizamos el tema, es preguntarnos si todavía siguen existiendo dos Alemanias. Es decir, si esta reunificación es tal o si hay tantos espacios todavía para mejorar que se podría seguir pensando en dos diferentes. Bueno, a ver, si nos ponemos digamos, a analizar lo que es Alemania en el año 2020, yo personalmente diría que hay muchas más de dos Alemanias, hay muchas Alemanias posibles, y más teniendo en cuenta que este país está abocado a la inmigración, ¿no? Por ejemplo, yo soy alemán de adopción y también soy español, tengo también un poco de identidad catalana y mi hija tendrá también una identidad pues diversa, con lo cual vivimos en un país donde es difícil hacer clasificaciones y cada vez más en un mundo globalizado. Pero si nos ceñimos al tema de la reunificación, yo creo que es evidente, y lo dicen las cifras y lo dice también el sentir de las dos Alemanias, sigue habiendo dos países. Sigue habiendo dos países que han convergido en los últimos años, pero es innegable que sigue habiendo una división no solamente entre las generaciones que fueron socializadas en la RDA, sino también incluso en las generaciones posteriores. Y eso lo dicen estudios, bueno, hay numerosos estudios que así lo apuntan. Y ya si nos vamos al plano puramente material, pues las diferencias están ahí. Diferencias de salario, diferencias de pensiones, diferencias de desempleo, etcétera. Ese sería un poco el resumen que yo haría de la Y si situación. salimos de lo material, hay otras diferencias, ¿no? Tal vez más simbólicas, Mira, culturales. sí, mira, justo esta semana estaba mirando un informe para escribir un artículo de la Otto Suhr Stiftung, que es una fundación cercana a un sindicato, IG Metall, y daba una estadística súper interesante, y es que hoy en día, si le preguntas a los alemanes de las dos Alemanias, digamos, no solamente a aquellos que nacieron en el sistema de la RDA, sino los que vinieron después, le preguntas si el socialismo es una buena idea que se llevó mal a cabo, más casi el 75% de la gente que vive en el antiguo territorio de la RDA dice que sí, frente a un 45%. Por tanto, ahí hay una diferencia clara y pienso que eso tiene que ver con el valor que una parte de la población alemana le da al colectivo y el valor que la otra parte de la población alemana le da a la individualidad o al individualismo. Y eso, por ejemplo, que tengo familia germano-oriental, lo veo también. Veo que el valor de la familia, por ejemplo, y el valor del colectivo tiene más peso que en algunas familias germano-occidentales que he conocido. Evidentemente, estoy generalizando, pero en toda generalización y en todo estereotipo hay una verdad. Y yo creo que eso es uno de los elementos que hay que tener en cuenta. Claro. Hablamos con Raúl hace un rato cuando estábamos preparando un poco estos temas y nos acordábamos de las elecciones en el este de Alemania, ¿no es cierto, Raúl? Y estos resultados, digamos, estos exit polls donde se le preguntaba a la gente, bueno, vos te sentís ciudadano de segunda clase, y 2/3 de las personas votaban que sí, ¿no? Y si mirás efectivamente en quién vota a AfD, al partido de ultraderecha de ese grupo, el porcentaje es aún más alto. ¿Vos cómo lo ves, Raúl? Sí, bueno, hay ese estigma del que hemos hablado muchas veces, ¿no? De sentirse ciudadanos de segunda clase o pensar que los ciudadanos de la Alemania occidental los ven así, ¿no? Y obviamente eso se traduce luego en los resultados electorales y digamos, en la agenda de cada parte del país. Sigue habiendo dos Alemanias o muchas Alemanias, pero dos seguro, porque electoralmente lo hay, ¿no? Porque económicamente lo hay, porque simbólicamente también lo hay y porque tampoco hace tanto tiempo, ¿no? En 30 años de reunificación ha habido 3 canciller. Ha habido Helmut Kohl, Schröder y Merkel. 3 personas que han dirigido los destinos de la Alemania unificada. O sea, es un periodo todavía muy corto en el que todavía hay heridas sin cerrar
obviamente económicas, pero también simbólicas, y los ciudadanos de la Alemania Oriental vieron cambiar completamente su vida y los de la Alemania Occidental no. O sea, ellos siguieron con la vida que tenían en todos los sentidos, y los ciudadanos de la antigua RDA, pues la vieron cambiada completamente. No quedó nada en la reunificación de la RDA. No sé si el muñeco este que anunciaba las buenas noches a los niños quedó. Pero sí, pero muy poco más, ¿no? Entonces, lo que para unos es la reunificación, para otros es la absorción, la sumisión, bueno, y eso es difícil de aceptar, sobre todo para los que lo vivieron en directo, pero también se traslada a las siguientes generaciones, a la gente joven, ¿no? Que además ve como en sus estados, en los estados del este, pues hay menos futuro, digamos, o menos que en los del oeste, y eso se traslada también políticamente, ¿no? O sea, es algo que está todavía sin cerrar, y lo hablamos el otro día, ¿no? Cuando hay dirigentes como tan importantes como Robert Habeck, uno de los dos dirigentes de los Verdes, que reconoce que no sabe cómo hablar a los alemanes del este, pues hombre, después de 30 años igual podrían haber aprendido a hablar, ¿no? Está mal que yo lo diga porque llevo aquí unos cuantos años y no sé hablar alemán todavía, pero, es decir, no sé, no se le ha prestado la atención necesaria, creo. Estaba claro que había síntomas que decían que había algo problemático, y bueno, el resultado de eso es, obviamente, el ascenso de AfD en esos territorios, que es, digamos, el símbolo más importante de que algo falla ahí, ¿no? ¿Puedo intervenir, Franco? No, pero hacelo igual. Okay. Mira, sobre el tema de AfD, se ha filosofado mucho sobre por qué AfD consigue el doble de resultados, o dobla sus resultados en el oeste, porcentualmente, que en el este que en el oeste. Y primero habría que decir a los miles de oyentes que es injusto decir que AfD es un fenómeno exclusivamente germano-oriental, porque si vas a la cifra total de votos, te vas a dar cuenta de que hay más votos de AfD en el oeste que en el este, pero porcentualmente sí que tienen más peso en el este que en el oeste. Dicho esto, dejando claro que AfD no es un fenómeno exclusivamente germano-oriental, cabe preguntarse por qué AfD obtiene porcentualmente más votos en el este que en el oeste. Y yo creo que, fíjate, después de muchos años y leyendo y hablando con gente sobre el tema de la cuestión material, y después de haber viajado por Alemania Oriental también unas cuantas veces, yo he llegado a la conclusión de que el factor material juega un papel menor en ese voto protesta que se está efectuando a través de AfD, porque no es más que un voto protesta, es decir, no hay un tercio de neonazis en Alemania Oriental, sino que hay un tercio de gente que está dispuesta a entregar su voto a AfD porque no está contenta con la situación. Y yo creo que se trata más de una cuestión de representación o una cuestión de sentirse parte de un país o de no sentirse parte de un país. Y hay una gran parte de ciudadanos de la antigua RDA que no se sienten parte de la República Federal. Esta semana justo tuve la enorme suerte de participar en una charla con el autor de un libro que se llama Die Übernahme, Ilko Sasha Kowalczuk. Es un libro que de verdad recomiendo porque me parece que es fundamental leerlo si sabes alemán para entender qué ha ocurrido en Alemania en los últimos 30 años. Es un tipo que fue un activista pro democracia, totalmente opuesto a lo que fue el sistema político de la RDA, pero que años después ha hecho una reflexión de lo que ha ocurrido. Y él da un dato que es estremecedor. Y él dijo en la charla, Alemania Oriental es el único lugar de Europa que en la historia moderna ha sufrido una sustitución de su élite en tiempos de paz. Y en esa sustitución de su élite no se encuentran germanos orientales. No hablo ya de la gente que formaba parte del régimen, hablo de los ciudadanos del este, muchos de los cuales, la mayoría de los cuales de hecho estaban en contra del régimen. Y sin embargo, la nueva élite que se ocupó de la economía y de la política fue básicamente importada de la Alemania occidental, que forma parte de esa Übernahme, de esa toma que él describe en el libro,
y que critica en buena parte porque hubo una serie de fallas en esa reunificación, que fue una reunificación a nivel, digamos, en el plano legal, pero en el plano práctico fue más bien una toma, ¿cómo te diría? Una victoria de un sistema sobre otro. Y así se expresó en la implementación. A día de hoy sigue siendo así. No es que fuera hace 30 años, es que a día de hoy la mayor parte, una inmensa mayoría de posiciones de responsabilidad en la política y en la economía en la Alemania Oriental, no te hablo ya de la Alemania unificada, sino la Alemania estando ocupada por alemanes de la parte occidental. Sí, Y sí. eso es una situación sobre la que se debería hacer una reflexión crítica, porque yo creo que ahí hay una de las claves importantes para entender por qué AfD se ha convertido en el catalizador del descontento en la parte oriental. Sí, hay una cuestión en ese sentido, se ve en la política, se ve en la academia, se ve en las empresas, digamos, las empresas importantes de Alemania son dirigidas en su mayoría por personas del oeste y así sucesivamente en diferentes ámbitos, ¿no? Una de las cosas que se discutía cuando se hablaba de esto en estos últimos días era el nivel de expectativas y que tal vez ese nivel de expectativas que había al principio muy alto es de alguna manera un factor explicativo de por qué algunos hoy, 30 años después, se sienten decepcionados. Es un significante vacío las expectativas, es decir, esa reunificación, ¿qué me iba a dar a mí? ¿Qué me iba a permitir si estaba en el este o en el oeste de estar mejor o peor después de la misma, ¿no? Y cada uno, bueno, llenaba esa palabra con lo que le parecía y para una porción parece relativamente importante esto no se ha cumplido. No se ha cumplido por todo lo que está diciendo Andreu, pero también creo que en algún sentido habría que fijarse cómo se encaró esa reunificación, ¿no? Por un lado, se generó una transferencia de recursos muy importante en términos económicos, de infraestructura, etcétera, pero tal vez no se pensó en términos culturales. Es decir, las personas que vivían de ese lado, más allá de vivir en un régimen dictatorial en el cual no podían hablar libremente, en el cual no digamos, tenían un montón de limitaciones que, bueno, analizamos en el podcast que mencionamos al principio, también tenían una cultura, una forma de vida, una lógica, etcétera, y todo eso se terminó. Todo eso también fue reemplazado, además de las élites que mencionaba Andreu. Y en ese sentido es muy difícil volver a empezar, ¿no? De pronto, después de que se termina un sistema entero y empieza uno nuevo y estás como indefenso ante eso, de alguna manera. Y creo que eso lo refleja no solamente el inicio de ese libro que mencionaste, Übernahme, que se lo dejamos para el que le interese el link para conseguirlo en eleccionesenalemania.com, sino también lo decía uno de los testimonios, ¿no?, que teníamos en la transición alemana. Sí, porque es que a veces olvidamos que no solamente de pan y la mujer, sino que el ser humano también se alimenta de otro tipo de fuentes. Y, por ejemplo, el imaginario cultural y la identidad nacional de alguien es tan importante a veces como otras dimensiones como las materiales, ¿no? Por ejemplo, sobre todo cuando tienes cubiertas digamos, la parte material. Y, por ejemplo, disculpa que la transición alemana se meta en este podcast, pero hay una figura muy interesante en la transición alemana que explicamos, que es un cantautor que se llamaba Gerhard Gutmann, que fue muy, muy popular en la RDA, no estoy hablando de los 60, sino más bien del final de la RDA, que desaparece del imaginario colectivo de la Alemania reunificada. De hecho, yo lo descubro a través de una entrevista que hago con un chico de 30 años que investigando en la vida de su familia descubre al cantautor y, bueno, posteriormente se recupera a través de una película, pero, por ejemplo, mi chica que nació en la RDA no lo conocía. Y esa persona, por ejemplo, ese elemento de la identidad cultural y nacional como un cantautor que es tan importante en muchos países, desapareció absolutamente, fue barrido del imaginario colectivo de la República Federal Reunificada. No, quería hablar de una serie que a ti no te gusta nada, pero que a mí me encantó, que es Weissense, una serie alemana que cuenta la historia de la DDR. Y ahí, al final del todo, cuando están los movimientos pro libertad y pro democracia, etcétera, hay una conversación en la serie entre ellos, en una reunión, en la que cuando empiezan a ver lo que está pasando con la caída después de la caída del muro y todo el proceso de la reunificación, se dicen entre ellos, bueno, yo esperaba que la reunificación o que
o que la llegada de la democracia, digamos, fuera algo más que poder votar y poder seguir de vacaciones a Mallorca, ¿no? Y ahí como que resumen un poco que también hubo una sensación para mí, o bueno, es obvio, que hubo un proceso de tutorización, ¿no? De tutorizar a un pueblo que el oeste consideraba incapacitado para tomar sus propias decisiones, ¿no? Ujú. De hecho, cuando empezaron a nombrar alcaldes del Berlín reunificado, en plan comisaris de estos que nombraban, era todo en plan, bueno, no sabéis tomar decisiones por vosotros mismos y os voy a poner aquí a este alcalde, aunque dure 15 días, o algunos duraron 20 días, 30 días, pero era para mí esa sensación de como considerarlos incapacitados para tomar sus propias decisiones porque durante mucho tiempo no habían podido tomarlas, ¿no? Y precisamente es al contrario, como durante mucho tiempo no habían podido tomarlas, tenían, digamos, muchas ganas de poder tomarlas Ujú. y no es que no fueran ciudadanos políticos y formados políticamente, porque mucha gente lo estaba haciendo, Claro. digamos, y esa consideración de incapacitados políticamente se repite ahora, ¿no? Porque cuando se estigmatiza a los votantes de AfD, se va por ahí también, ¿no? Bueno, es que habéis estado bajo una dictadura, no entendéis lo que es la democracia, entonces en cuanto os dejan votar, votáis mal, ¿no? Lo de votar mal se dice mucho y es muy feo, ¿no? Bueno, la gente no vota mal ni bien, la gente vota, ¿no? Por diferentes razones. Y creo que una cosa enlaza con la otra, ¿no? Y al final es todo el considerar eso. Y muchas veces cuando se hacen discursos desde el este, se habla de eso, ¿no? De que ellos son igual de ciudadanos políticamente formados que en el oeste, pero no se ve igual. Y obviamente lo que decís, ¿no? Las élites políticas alemanas son todas del oeste, ¿no? Y eso tiene que molestar, ¿no? En España tenemos el debate siempre eterno de que las élites políticas españolas son todas de Madrid, ¿no? El centralismo madrileño, etcétera, ¿no? Que también obviamente molesta a la periferia. Pues aquí es un poco parecido, ¿no? Pero claro, es algo que se prolonga durante 30 años y que produce monstruos, ¿no? Como vemos, y que nadie sabe cómo dar respuesta a eso, ¿no? Y ni siquiera, no sé, partidos como Die Linke, que nacen de ahí, ¿no? Que nacen en la antigua RDA y que han sido, digamos, hegemónicos en los estados del este y que ahora están perdiendo mucha fuerza porque no son capaces ni de encontrar las respuestas a las preguntas clásicas, ¿no? Y vuelvo con mis temas favoritos, ¿no? La protección y la pertenencia. Responder a esas preguntas es clave. ¿Quién me protege y a quién pertenezco? Habría que preguntarle a los ciudadanos de la antigua Alemania del Este cómo responden a esas preguntas, ¿no? ¿Quién creen que les protege y a quién creen pertenecer, ¿no? Entonces, a partir de ahí podríamos establecer una estrategia, digamos, para intentar responder a esas preguntas de una manera atractiva para que no la respondiera la ultraderecha y se llevase pues un buen porcentaje del apoyo electoral, ¿no? De esos ciudadanos. Claro. Andreu, ya que estamos hablando de élites nos metimos con la política, Merkel, ¿qué significa en esos 30 años de la reunificación? Es la mitad del Pues tiempo, ¿no? Merkel nada más y nada menos que lleva 15 años en el poder, la mitad del tiempo transcurrido desde que se selló la reunificación en el 90, o sea que imagínate. Y además fue una figura que vivió en primera persona la caída del muro de Berlín. Claro. Y que fue socializada y educada en la RDA, por tanto es una figura central en ese proceso de reunificación. Sí, así que imagínate. Y además, excepción, porque como bien hemos dicho, la mayor parte de las élites en las dos Alemanias es occidental y sin embargo ella es una mujer oriental, con lo cual doble excepción. Es una anomalía, diría yo, en la política alemana que ya se nos está yendo. No vas a llorar. Yo no, la verdad que no. Yo creo que ya fue, ya está bien, ya necesita dar paso. Igual creo que la echaremos de menos en algunos aspectos, pero yo creo que ya es hora de que vaya dejando paso. Por salud democrática también y porque hacen falta otras figuras. Y yo creo que además que ella está cansada ya de ejercer el poder. Sí. La última entrevista que le hicieron en la ARD, realmente cuando le preguntaron, ¿está usted segura de que no se va a volver a presentar? Y ella dijo, sí, absoluto. No me voy a presentar porque ya está. Ya sabe que su tiempo ya pasó. Y esto tiene que ser así además. Y si miramos, digamos, para adelante, ¿no? Digamos, se termina la era Merkel y de acá a 30 años, ¿qué le deja Merkel
a Alemania? Bueno, pues Merkel le deja, de momento, la figura política más relevante del país en el siglo XXI y también seguramente una de las más relevantes de Europa, si es que no la más relevante. Eso de momento, no sabremos qué vendrá después de ella, pero es evidente que la altura política y la dimensión política de Merkel es inevitable. Más allá de lo que cada uno opine sobre su herencia política, lo que es evidente es que ha demostrado una inteligencia política indiscutible, ¿no? Luego ha cometido errores graves, para mí. En el punto de la gestión de la crisis de deuda europea, yo creo que cometió errores graves, que también alimentaron ciertos euroescepticismos. Y luego, a nivel de política interna, yo creo que comete el error de no darse cuenta de que AfD era un peligro mayor del que realmente pensó en un primer momento. Yo siempre recuerdo perfectamente una charla que tuvimos con el jefe de campaña de la CDU en las últimas elecciones federales, a 3 semanas de las elecciones federales, en una charla off the record, con lo cual no tenía que vender nada. Él nos dijo que ellos no daban por eso que AfD fuese a entrar en el Parlamento Federal. Luego ya sabemos lo que pasó. Raúl, vos que tenés tantos años trabajando en política y que sos un consultor intergaláctico, ¿le dirías a Merkel o le preguntarías por qué no dejó un líder para que la pueda suceder? No, claro que se lo preguntaría. El problema es que ella igual no sabe la respuesta, ¿no? ¿Pero le pasa a los líderes como ella o no? O sea, ¿es normal que una persona con tanto peso como lo que decía Andreu después sea incapaz de tener un sucesor, de construirlo? Claro, porque ella, digamos, ha encarnado perfectamente el espíritu de su país o ha ido moldeando el espíritu de su país a modo de su figura, ¿no? Ha creado una Alemania merkelizada, digamos, ¿no? Y cuesta imaginarse la era post-Merkel. De hecho, la CDU, que posiblemente, si no pasa nada extraño, gane las elecciones, las va a ganar sin saber hacia dónde quiere ir, ¿no? Hacia dónde quiere llevar Alemania. No sé si Merkel lo sabía, pero por lo menos parecía saberlo, ¿no? O sea, el que después de 15 años siga teniendo un 72% de valoración positiva, eso es un escándalo democrático. O sea, eso me parece alucinante. O sea, eso no ha ocurrido nunca. O sea, rompe todas las reglas del análisis político, de la investigación política, digamos, porque eso es algo que no ha ocurrido nunca y no va a ocurrir. Y decía Andreu que, bueno, es una de las líderes más importantes a nivel europeo, yo creo que la que más, y también a nivel mundial, ¿no? Pero sin ella, la CDU pierde su gran capital político, seguramente 10 puntos de apoyo electoral solo por su no presencia. Lo que pasa es que, bueno, los alemanes todavía creo que no son conscientes o no quieren serlo de que Merkel no se va a volver a presentar, y la batalla que hay por su sucesión y por ver quién es el próximo candidato. Bueno, primero ver quién es el próximo líder de la CDU, pero luego quién es el próximo candidato, pues la verdad es que no nos está dejando, pues no está aportando mucho, ¿no?, al debate político alemán, ¿no? O sea, no hay una visión de hacia dónde quiere ir Alemania. Es verdad que Merkel ha aprendido durante estos años. La crisis de la deuda europea le hizo quizás repensar muchas cosas. Sí. Se ganó muchas enemistades, sobre todo en los países del sur, con razón. Luego llegó la crisis de los refugiados y creo que la forma en la que tuvo de afrontar la crisis de los refugiados tuvo mucho que ver con la forma en que tuvo que afrontar la crisis financiera del 2008, porque, no sé, fue, digamos, una Merkel menos estricta, menos dura, mucho más abierta a cambiar sus dogmas, digamos. Y eso, al contrario de su comportamiento en la crisis financiera, que le supuso un gran apoyo por parte de los alemanes, que no querían que el dinero que pagan sus impuestos fueran a rescatar a los países del sur en peores condiciones por la crisis, pues luego le quitaron otra vez su apoyo por, digamos, mostrarse abierta a apoyar o hacer que personas que no tienen nada puedan encontrar una vida nueva y oportunidades en un país como Alemania, que económicamente, aunque tiene muchos problemas, y bueno, después que es algo que ocurrió también en estos 30 años, después de la Agenda
2010, que se rompió el país en dos, pues aún así es un país que todavía necesita profesionales, que necesita que la gente venga, que es un país que tiene que abrir, digamos, de manera seguramente condicional, pero tiene que abrir sus fronteras para mantener su modo de vida, la economía, y yo creo que ahí Merkel se va, digamos, con los deberes hechos. Ella piensa que se va con los deberes hechos, pero se va sin haber dejado claramente un sucesor o una sucesora para que continúe con el trabajo que ella venía haciendo, y eso la CDU, a pesar de que va a ganar las elecciones seguramente el próximo año, le va a costar mucho recuperarse de eso, ¿no? Claro. Ahí escucho que Andreu está comiendo algo, así que le voy a hacer una pregunta rápido para que esté incómodo. No, antes de que me haga la pregunta, solamente para como hemos empezado con un paralelismo futbolístico, con un símil futbolístico, Sí. me gustaría hacer un análisis futbolístico de la figura de Merkel. Ojo a esto, Merkel podría sobrevivir en la Cancillería a Messi al frente del Barça. Es decir, se podría dar la situación de que Messi se haya ido del Barça y Merkel todavía sea canciller de Alemania. Y eso dice mucho de cuál es el peso político de esta mujer, ¿no? Dice mucho del peso político y dice muy poco de Bartomeu, ¿no? Del presidente del Barça. Pero sí, Buah. Vamos a cortar acá con esa parte, pare. Pero hay una cosa importante que Andreu, bueno, no lo dijimos al principio, lo tendríamos que haber dicho. Andreu es un periodista ya consagrado, trabajó para, no sé, 25 medios de comunicación, trabaja en la Deutsche Welle, Y la razón por la que lo conocí a Andreu fue cuando me vino a hacer preguntas sobre el Partido Socialdemócrata. Y justamente una de las cosas que nos deja estos 30 años, digamos, si miramos así como la fase completa, es que estamos viviendo una suerte de crisis gravísima del Partido Socialdemócrata, de la centroizquierda alemana, ¿no? Entonces, Andreu, ¿vos cómo lo ves esta situación de la socialdemocracia? Porque si bien hablábamos recién de que Merkel no preparó un sucesor, la socialdemocracia, ¿qué preparó en este tiempo si le tocase reemplazar a Merkel? Pues ha preparado una encadenación de derrotas constantes y vamos, inapelables. Y va a seguir en esa senda porque realmente no veo que haya aprendido. Lo veo mal para el SPD y me sabe mal porque creo que es un partido que es necesario para mantener la estabilidad del país e intentar formar gobiernos de centro izquierda, que también creo que es necesario en este país, dar una alternativa a la CDU. Pero realmente es que es casi imposible salvar al SPD de su drama interno e inacabable, porque realmente va cometiendo errores y tal vez digamos, el error inicial, que es la Agenda 2010, como bien ha dicho Raúl. Una vez que has introducido el paquete de medidas neoliberales, ok, reconócelo, lo hiciste mal, o al menos una parte de esas reformas estuvo mal para la clase trabajadora, asalariada, que es, digamos, una parte importante de tu electorado. Reconócelo e intenta enmendarlo desde el punto de vista de tu programática y asume errores, pero no consigue despegarse de eso. Y después, otro de los temas importantes del SPD es que no es un partido del siglo XXI. Es un partido que sigue anclado en políticas de comunicación y en una mentalidad política del siglo XX. Y no ha sabido reinventarse, como sí que lo han hecho los demás. Por ejemplo, el SPD no ha sido capaz. Pero bueno, vosotros sois mucho más conocedores del fenómeno. Yo realmente lo veo complicado para el SPD, lo llevo diciendo hace mucho rato. Y otra cosa que creo que fue un error gravísimo fue aceptar una y otra vez su entrada en grandes coaliciones. No creo que hubiese sido mucho peor para el SPD haberse negado a entrar en la última gran coalición con Merkel y haber forzado unas nuevas elecciones o incluso un gobierno en minoría, pero le puede la coyuntura y le puede la presión, digamos. ¿Sabes qué es eso, Andreu? Eso es que no he pronunciado la palabra pasoquización. Me habéis dado un premio.
Bueno, dale, la pasoquización del SPD, queda claro. Titulamos así el fin de este bloque y le damos paso al último bloque porque ya nos fuimos, no sé, vamos como 75 minutos de grabación. Raúl, vos tenés 3:30 unas ya. preguntas de la intergaláctica que es Sí. una buena pregunta, me parece. Yo quería preguntaros a los dos cuáles son, a vuestro juicio, los tres grandes, he dicho tres por decir, no sé, una cifra que sea alcanzable, los tres grandes acontecimientos, sucesos de estos 30 años de la Alemania reunificada. ¿Qué tres grandes acontecimientos han ocurrido que han marcado la vida política, social, económica y cultural de la Alemania reunificada en estos 30 años? Podemos hacer uno y uno, así vamos, así con más dinámica, ¿te Empieza tú, parece? Franco, empieza tú. Empieza tú. Empiezo yo. Bueno, Nada. yo creo que a ver, en orden cronológico, ¿no? Yo pensé tres, pero en orden cronológico empezaría con el triunfo de Gerhard Schröder. No solamente porque se termina la era Kohl, que había durado creo que 14 o 16 años, no recuerdo bien, 16, pero también porque entran los verdes al gobierno y se rompe un equilibrio en el espectro político alemán que desde la posguerra no había existido, ¿no? Entonces, me parece un elemento muy importante porque a partir de ahí se genera esa nueva lógica dentro de la política alemana que se sostiene durante un tiempo. Hoy, como lo que estábamos diciendo, la caída de la socialdemocracia ya no lo hace un partido que ocupe ese rol, pero creo que eso fue muy importante y también porque después, bueno, que Gerhard Schröder tuvo digamos, un periodo al frente de la Cancillería que generó ciertas consecuencias para el resto de ese periodo. Ahí lo dejo. Es el actual embajador ruso en Alemania. ¿Cómo? Es el actual embajador de Rusia en Alemania. Bien. Sí, sí. Me ha robado mi primer evento, mi primer acontecimiento, porque yo quería decir precisamente la formación de la primera y hasta ahora única coalición rojiverde en la historia, a nivel federal, en la historia de Alemania. Pero, ya que seguimos con el tema de políticas de izquierda, voy a decir una cifra que algunas personas no saben, pero desde la reunificación, y ojo al dato, el SPD ha perdido la mitad, el 50% de su electorado. Y me parece que eso a veces se pierde por la perspectiva, pero me parece un acontecimiento alargado en el tiempo, pero que es fundamental para entender qué ha cambiado en Alemania en los últimos 30 años. Raúl, ¿vos tenés una? Yo tenía la Agenda 2010, que tiene que ver con Schröder, porque creo que el SPD nunca se ha recuperado de eso. ¿Podés Y decir qué es la Agenda 2010 para todos los millones que no saben? Porque la Agenda 2010 es una serie de medidas económicas y sociales que aprobó el gobierno rojiverde, que digamos su objetivo era recuperar la economía alemana y en el camino pues dejaron en la cuneta a mucha gente que no ha vuelto a salir de la cuneta, digamos. Entonces, para mí fue partir de alguna manera la sociedad alemana en dos, en las personas que pueden acceder a unas oportunidades en las que directamente se les dice, no, tú no hace falta que accedas a oportunidades, que bueno, vas a vivir, digamos, de ayudas del Estado para que se mantenga, digamos, una calma social y política, pero que además fue obviamente una agenda neoliberal de un gobierno del que se esperaba otra cosa, ¿no? Entonces, cuando un gobierno de izquierdas adopta una agenda neoliberal, pues es fácil pensar que puede perder votantes, ¿no? Y bueno, como dicen, se ha perdido la mitad de los votantes. Muchos de ellos han muerto porque, como sabemos, el SPD y la CDU, la mayoría de sus votantes son las personas mayores, pero no han recuperado tampoco votantes nuevos porque, bueno, es difícil, ¿no? Para una persona joven apoyar un partido que está anclado en el pasado, ¿no? Y que además no ha sido capaz ni siquiera poner en valor lo que pudo hacer bien en su momento por Alemania y también en las grandes coaliciones cuando ha hecho alguna cosa que ha estado bien y que no se le distingue por nada, ¿no? O sea, si a mí me preguntan por qué votaría yo al SPD, pues no sabría muy bien por qué, ¿no? No tengo ninguna razón objetiva para votarlos, ¿no? Y yo creo que la Agenda 2010
sigue pesando como una losa en la Willy Brandt House, en la sede del SPD, y no saben cómo salir de esa, ¿no? Por eso me parece un acontecimiento fundamental en estos 30 años, ¿no? La segunda de Andreu, porque si empiezo yo, después dice que le robo los temas. No, venga, la segunda, ya que hemos hablado de Merkel, pues la elección de Angela Merkel como Me la canciller robaste a mí, de nene. Alemania. Dale. Dejado. No, sí, porque creo que evidentemente la Alemania del siglo XX es incomprensible sin Merkel. Ya lo hemos dicho, 15 años de los últimos 30 años han estado gobernando. Con lo cual, creo que es un acontecimiento de primer orden, que además se extiende en el tiempo, al igual que los 20 millones de votantes que ha perdido el SPD en los últimos 30 años. 20 millones, ¿eh? ¿La de Raúl? La segunda es el Mundial de Fútbol de 2006 en Alemania, porque se habla mucho de la identidad alemana, del tema de hacerse cargo de todo lo que pasó en Alemania con el nacionalsocialismo, con todo esto. Y fue la primera vez que empezamos a ver banderas alemanas en la calle, que fue para apoyar a su selección. Todos nos acordamos de esa imagen de Merkel en un escenario postelectoral cuando habían ganado las elecciones y alguien sacó una bandera alemana al estrado y ella la quitó, ¿no? Es algo, digamos, incomprensible, porque ¿qué pasa con la bandera de tu país, no? Y en el 2006, digamos que contribuyó a recuperar de alguna manera la identidad alemana post vergüenza de todo lo que había pasado, ¿no? Y entonces para mí también me parece relevante. No sé ni quién ganó el Mundial, pero bueno, no me importa. Sé que hubo esas banderas en la calle. En todos los mundiales lo único que pasa es que Alemania elimina a Argentina. Siempre. Pero bueno, eso no. Perdón, no quería tratar este tema. Obviamente que lo. Sí. Y menos en esta casa donde estoy. Bueno, yo tengo una que nos retrotrae de vuelta a los 90 y es algo que tocamos en la transición alemana, Andreu, y son los ataques a los edificios de refugiados en los 90, en Rostock, en Lichtenhagen, que es refugiados o inmigrantes, ¿no? Inmigrantes también, sí. RDA. Sí, es verdad. Es justo, no sé, creo que 2 años o 1 año después de la reunificación, si no me acuerdo mal, 92. ¿Sí? Y es una imagen súper fuerte. Hay una foto muy conocida que seguramente todos la vieron en algún momento, que es un señor que tiene la camiseta de Alemania, que usó en el 90, está tan conocida, que está haciendo el gesto del saludo hitleriano y se hizo pis, ¿no? Y está la mancha ahí en sus pantalones. Esa imagen del neonazi, sí, digamos. Franco, no voy a poder dormir hoy, tío. Si la buscas, la encontrás, la imagen muy famosa. Y creo que eso es algo que marcó esa época, ¿no? Digamos, esa intolerancia apenas 1 año después de la reunificación. Si me permites un apunte cultural, hay una película que se llama Wir sind jung, wir sind stark, que precisamente tiene lugar, es una película de ficción, pero basada en los hechos que ocurrieron en Rostock-Lichtenhagen, que fue uno de los ataques racistas después de la reunificación, y esa imagen está tomada en ese contexto, y la película es muy recomendable para entender lo que fue la reunificación y después todos los pogromos xenófobos que hubo en buena parte en la Alemania Oriental. Es una película tremenda. Bueno, nos queda la última. Mira, yo voy a decir la entrada de AfD en el Bundestag, que si es posible que no sea uno de los acontecimientos más importantes de Alemania, sí que creo que supone un antes y un después en la política federal y cambia de alguna manera las reglas del juego a nivel de comunicación política y también digamos que la Alemania post caída del muro pierde de alguna manera la virginidad o no la virginidad, sino la inocencia con respecto al tema de la derecha, porque por primera vez hay un partido abiertamente ultraderechista y rozando el neonazismo en el Bundestag. Yo pensé que ibas a decir que salió el libro Factor AfD, pero bueno, sería algo. Bueno, pero nosotros anunciamos ese episodio, con lo cual son fenómenos unidos. Para mí, bueno, tiene que ver con la entrada de AfD que decía Andreu, pero bueno, es el Wir schaffen das de Merkel, que bueno, pues tuvo todas las consecuencias que conocemos para Alemania y que a mí me gusta recordar que a pesar de que es verdad que la CDU perdió
pues mucho apoyo electoral en todo ese tiempo, porque hubo votantes, digamos, de derechas de la CDU que pensaron que era mala idea acoger a personas que huían de sus países por la guerra o por el hambre. Siempre me gusta quedarme con los datos positivos, y es que en esos años del Bias Afendas, en las encuestas que hacen a veces a personas con historia migratoria en Alemania, la CDU pasó de ser uno de los partidos con menos apoyo a ser el partido con más apoyo, ¿no? Entre las personas que viven en Alemania con origen migratorio, ¿no? Angela Merkel pasó a ser, digamos, la líder preferida, cuando antes eran los partidos de izquierda, como el SPD o los Verdes o Die Linke incluso. Y hay un dato que es que la simpatía por la CDU entre, por ejemplo, las mujeres turcas pasó del 2,9 al 47,6%, ¿no? Por esa decisión de Angela Merkel de acoger a refugiados y de facilitar que pudieran entrar en Alemania para tener una vida mejor, ¿no? Entonces, me gusta quedarme con los datos optimistas, y creo que es algo que tanto el SPD como Die Linke, que a veces tienen la tentación de asumir algunos discursos de la ultraderecha en torno a la inmigración, pues deberían pensar, ¿no?, antes de hacerlo. El tercero mío iba a ser bien fácil, ¿no? Y estaba pensando en que me mudé a Alemania, pero suena un poco egocéntrico referirme a eso. Pensé en que nació el blog eleccionesenalemania.com. Bueno, eres argentino, ¿no? Claro, y mencionar el blog también era un poco egocéntrico. Y como me robaron las otras que me quedaban, que era el nacimiento de AfD o el tema de los refugiados, pensé en algo que desde el punto de vista político fue un cambio bastante importante, y es algo que no pasó en Alemania, pero que impactó muy fuerte, y es la explosión de la central de Fukushima en Japón. Sí, yo había pensado en eso también. Eso hizo que el Partido Verde gane una elección imposible en el sur de Alemania, sur conservador y rico, en Baden-Württemberg, un lugar donde, por ejemplo, está la fábrica de Porsche, ¿no? Que está lleno de industria, que es un lugar muy conservador, gente muy ordenada, digamos, ¿no? Y ahí el Partido Verde gana. Había otros factores, ¿no? Estaba la construcción de una estación de tren muy grande que estaba siendo discutida, etcétera. Pero la cuestión es que estos verdes le ganan una elección, y no se la ganan a la centroizquierda, que era lo que se podría esperar, sino que se la ganan a la centroderecha por primera vez. Y hace que por primera vez también se dé la existencia de un gobernador del Partido Verde que todavía está en el poder, es decir, del año 2011 hasta ahora sigue ahí, y posiblemente el año que viene, cuando haya elecciones, vuelva a ganar. Y genera una opción política de los verdes que de a poco, con altibajos, se empieza a construir como algo que eventualmente podría aspirar de alguna manera a tener el Ejecutivo en Alemania. Así que me parece que ese es otro elemento que, bueno, digamos, si miramos de a 30 años, en los próximos 30 años puede ser que los verdes cumplan un rol importante. En los próximos 30 años, no, al año que viene muy probablemente ocurra eso. Posiblemente. Pero eso da para otro capítulo de este maravilloso podcast. Claro que no te sale el nombre, porque no lo puedes decir porque estás bloqueado. Te sentís mal, mal que sea un éxito. Se llama El final de la era Schulz. No me digas. Bueno, Raúl, gracias. Gracias a ti, Franco. Bueno, y gracias a todos los que nos están escuchando. Este fue un episodio largo, pero yo creo que es muy divertido, valió la pena, y también teniendo en cuenta que mañana se cumplen 30 años del fin de la era Merkel. Que se cumplen 30 años de la reunificación, entonces vale la pena que haya durado lo que duró. Bueno, hay que explicarle a la audiencia que lo estamos grabando a las 10 menos 20 de la noche, después de una larga jornada laboral, con un par de copas de vino y charlando tranquilamente, para que sepan un poco el contexto, que no es... El podcast normalmente lo grabamos a las 8 de la mañana un viernes, y hoy lo estamos grabando ya a horas intempestivas para personas tan alemanas como nosotros. Claro. Yo llevo un par de copas de más y estoy en mi mejor momento del día, también te lo digo. Creo. Amun Valencia. Bueno, gente, nos vemos en una semana. Muchas gracias por estar ahí, por los mensajes, por el feedback. Recuerden que se pueden suscribir en Spotify, en Apple Podcasts,
Dejen una buena valoración si pueden, nos ayuda mucho y cuídense en estos tiempos complicados de pandemia. El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com. Raúl, tengo una pregunta. Dime, Franco. ¿Cuántas veces escuchaste a Andreu decir que es el fin de la era Merkel? Más de 100, creo. ¿Desde qué año se puede decir que él lo dice? Desde antes que ganara Merkel las elecciones. No había nacido todavía yo. No había nacido Andreu. Soy muy joven. Bueno, este episodio fue un quilombo. Chao. Chao.